¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo tutorial de Leluchas y Scrap. En esta ocasión voy a utilizar la colección de precios de estampería. Este proyecto está inspirado en la serie de los Bridgerton, o como se pronuncia, que ya sabéis que mi inglés es cero patatero. Y aunque creo que el color base igual debería haber sido en tonos azules, el azul la verdad que no es mi color favorito. Entonces prefiero este que es en tonos rosas, tonos marrones, y al final al proyecto le va a dar ese aire shabby chic que es el que estaba buscando. Oye, ya hasta parezco profesional. Bueno, lo que os decía, también he comprado estos papeles, pero al final de la colección yo no los he utilizado, ¿vale? Esto es papel de arroz, si queréis podéis comprarlo e incluirlo dentro del proyecto. Yo desde luego al final no lo he utilizado. También os digo, esta colección es un poquito antigua, entonces igual os cuesta trabajo encontrarla. Pero Estampería también tiene colecciones nuevas que llevan bastante flor y que también podéis utilizar, incluyendo esta de Music, con la que también quedaría muy bonito el proyecto, que yo al final no he utilizado por lo que os digo, el tono azul no es mi color favorito y aunque la colección es súper bonita, yo al final lo único que he utilizado es la parte donde vienen las teclas del piano, que si lo hago a posta ya os digo que no me sale, porque la verdad que la medida me coincidía con las medidas del proyecto. Vamos a utilizar papel craft para forrar todo el cartonaje y si queréis que os haga un poquito más barato también podéis utilizar cartulina color marrón. También vamos a utilizar cartón de 2 milímetros y mientras os enseño algunos de los materiales que también vamos a utilizar, os comento. Con una colección tenéis de sobra si queréis hacer solamente el proyecto de cartonaje, pero si queréis hacer el Midori tenéis que comprar dos colecciones. Me soléis preguntar siempre cuántas cartulinas utilizo cuando hago un proyecto y siempre os digo lo mismo, no os doy nunca la cantidad de cartulinas porque yo los proyectos no los repito, los voy haciendo sobre la marcha y voy grabando. Entonces, hay muchas veces que meto la pata y me toca rectificar, ¿vale? Entonces llega un momento en el que pierdo la cuenta de los papeles que yo utilizo. En cuanto a cartones, creo que son 8 los que al final vamos a necesitar. Y creo que no se me olvida nada más. Y ya sabéis, si os gusta lo que veis, quedaros que comenzamos. Este proyecto le vamos a empezar por el piano, que va a ser el que nos va a determinar las medidas al final de los cajones. Entonces, vamos a empezar por coger una hoja cuadriculada y vamos a hacer una línea desde abajo hacia arriba a 18,7. Aprovechamos una de las líneas de los cuadrados y tiramos la línea a 18,7. Ahora, sobre esa misma línea y en la parte de arriba vamos a hacer una marca a 18,3. Y en la parte de abajo trazaremos una línea a 15,3. Estas líneas son líneas de patrón, que será luego por donde tengamos que recortar. Y ahora vamos a cerrar el rectángulo marcando unas líneas discontinuas que van a ser líneas guía. Marcamos este lateral también con línea discontinua. Y ahora vamos a trazar dos líneas a 3 y a 5 centímetros desde abajo hacia arriba. Marcamos también en el otro lado, en la línea discontinua, y la línea de 5 la vamos a hacer discontinua porque es línea guía. Luego la línea de 3 va a ser una de las líneas de patrón, entonces esta la trazamos bien y a partir de ahora va a ser todo línea discontinua. Vamos a marcar a 8 desde la izquierda hacia la derecha y tiramos una nueva línea guía. Así nos va a ir quedando. Ahora vamos a trazar otra línea a 9,5, siempre desde abajo hacia arriba. Tiramos nuestra línea guía hasta el final y ahora en el punto donde se cruzan las dos líneas, ahí vamos a marcar a 3,3. Aquí solo hacemos una marca, a 3,3. Y ahora vamos a hacer una nueva marca desde abajo y hacia arriba a 17,5. Ahora ya podemos darle forma al piano y más o menos nos va a quedar a todos igual. Luego ya depende un poquito de cómo marquemos el arco, pero bueno, eso tampoco nos va a preocupar demasiado a la hora de continuar el tutorial. Entonces vamos a darle forma aquí un poquito redondeada hasta la medida de 3,3 que teníamos primera. Ahora subimos hasta la medida de 17,5, cambiando el sentido de la curva, y ahora vamos a cerrar pasando por la parte de arriba, por la línea discontinua de arriba y hasta el punto que teníamos marcado de 18,3.
Aquí ya le damos forma como más nos guste, podemos dar un poquito más de curva o un poquito menos. Ya os digo que eso tampoco nos va a perjudicar mucho a la hora de continuar. Y con esta plantilla entera vamos a sacar una pieza. Luego, con la parte más pequeña, con esta parte de aquí, sacaremos 2 piezas, pero le tendremos que sumar 2 milímetros a cada lado. Entonces vamos a marcar 2 por aquí, 2 por el otro lado, y en este lado es sencillo porque es línea recta. Lo complicado es ahora añadir en la curva. Y lo que vamos a hacer es ir marcando a 2 milímetros todo el contorno y a distancias cortitas, ¿vale? Luego, a mano alzada, vamos a unir todos esos puntos que hemos marcado y así más o menos vamos a sacar el mismo dibujo de plantilla que teníamos, pero con esos 2 milímetros extras de contorno, que son los que vamos a necesitar para luego ajustarlos, porque el cartón que vamos a utilizar para cortar las piezas es un cartón de 2 milímetros de grosor. Esto tenerlo en cuenta, porque si vais a cortar las piezas en un cartón con otro grosor, tendréis que añadirle ese mismo grosor. O sea, si en vez de 2 milímetros, como es mi caso, vais a cortar las piezas en un cartón de 1,5 mm, en vez de añadir 2 milímetros todo alrededor, tendréis que añadir solamente 1,5. Bueno, mirad, yo ya las tengo cortadas y esta es la pieza más larga, ¿vale? Que va a ser nuestra base. Luego tenemos estas otras 2 piezas que son las que hemos añadido en los 2 milímetros. Una la vamos a dejar tal cual, que más adelante la utilizaremos de tapa de piano y tendremos que cortarle un trozo. Y en esta otra lo que vamos a hacer va a ser recortar el interior. Entonces, vamos a marcar en la parte de abajo a 3,5 y en los laterales a 1,2. Y vamos a marcar el contorno haciéndolo igual que hicimos cuando añadimos los 2 milímetros. Vamos marcando a 1,2 y luego unimos los puntos. Y así lo que vamos a hacer es dejar como un marquito. El interior le recortaremos y lo que vamos a hacer es intentar sacar la pieza entera, ¿vale? Porque esa luego la vamos a reutilizar. Ahora vamos a cortar una tira de 5 por 15,5. Este va a ser el frontal del piano. Vamos a cortar también otra tira de 5 por 18,5. Y este va a ser el lateral izquierdo. Vamos a cortar también otra tira de 5 por 28,8. Esta es la medida para mi curva. Entonces yo os recomiendo que la cortéis como 3 o 4 milímetros más largo porque dependerá mucho del ángulo que le hayáis dado a la curva, vais a necesitar un poquito más o un poquito menos de cartón. Luego ya cuando le deis forma al cartón, pues si sobra se corta y ya está. Entonces vamos a marcar en este lateral a 3 centímetros y a 1 desde abajo para poderle dar un poquito de forma a la parte delantera del piano. Ese trocito le vamos a cortar. Si os queda algún bordecito lo repasáis también con la lija. Y ahora vamos a utilizarlo como plantilla para sacar el otro lateral. Nos apoyamos sobre el cartón que teníamos cortado de 5 por 18,5. Marcamos el contorno, quitamos el sobrante y ya tenemos los dos lados iguales. Ahora vamos a darle forma al cartón de 28,8. Bueno, pues mirar, tenemos que ir dándole forma despacito para intentar que se nos agriete el cartón lo menos posible. Como consejo os diría que utilizaréis cartón de 1,5, pero entonces tendríamos que cambiar también las medidas de la base de arriba, recordad lo que os dije antes. Entonces para evitar complicarnos lo vamos a hacer con uno de 2. Y yo me voy a ayudar con un tubo que tengo por aquí, que son los que llevan en el interior los rollos de albal. Entonces voy a ir presionando despacito para ir dándole forma por un lado, le doy la vuelta y por el otro. El cartón está claro que se nos va a agrietar algo, ¿vale? Pero vamos a intentar que sea lo menos posible. Y de todas formas tampoco pasa nada porque se nos agriete, porque luego al final lo vamos a forrar para reforzar las uniones con papel craft. Bueno, pues seguimos trabajando nuestro cartón despacito y cuando ya tengamos la forma más o menos hecha vamos a pegarlo. Y para pegarlo vamos a utilizar cola block. Le vamos a echar una buena cantidad para que se nos quede bien pegado y antes de que termine de secar pasamos el dedo para retirar el exceso. Así evitamos cuando forremos con el papel craft que se nos vean como abultamientos. Bueno, pues mirad, yo esto lo he puesto a cámara rápida y si os dais cuenta voy despacito y es porque según vamos pegando tenemos que sujetar durante unos segundos para que la cola vaya haciendo su trabajo, ¿vale? Porque si no, si soltamos enseguida se nos va a despegar.
Entonces necesitamos que, aunque no esté bien pegado, por lo menos que empiece a hacer su trabajo, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser reforzar las uniones con cinta de carrocero para que termine de secar y no se nos despegue. Sobre todo en la zona donde hace la curva. Aquí vamos a poner varios trocitos para que el cartón quede bien sujeto. Luego, cuando vayamos a forrar el piano, si queréis los podéis quitar. Si cuando los hemos pegado nos han quedado con algún tipo de arruga, lo mejor es quitarlos. Si no, pues nada, los dejamos ahí que total no se van a ver. Por la parte de atrás vamos a reforzar también la unión y aquí vamos a tensar bien la cinta de carrocero. Y mirad, aquí se me ha despegado un poquito, pues nada, aprovechamos, echamos un poquito de cola block y como esto ya no se nos va a mover, pues podemos continuar pegando las demás piezas. Entonces, vamos a pegar ahora el lateral izquierdo. Este no vamos a tener problemas para pegarlo. De todas formas, comprobar antes de pegar todas las medidas, ¿vale? Porque sí que es cierto que depende de cómo hayamos cortado el patrón, nos puede variar 1 milímetro arriba o 1 milímetro abajo. Ahora vamos a pegar el frontal y mirad, al poner la pieza en su sitio a mí me sobresale por la parte de arriba un par de milímetros y es que claro, no había contado con que los laterales los he pegado por la parte de abajo, entonces me sobresale los 2 milímetros que tiene de altura el cartón base. Y lo que os digo, que puede ser que haya diferencia de patrón o como en este caso que haya metido yo la pata. Entonces, medir primero y así nos ahorramos un susto o que me tengáis que dar una colleja. Bueno, mirad, ahora ya encaja perfectamente y la vamos a dejar pegada. Vamos a aprovechar la línea que teníamos trazada para poner la pieza y mientras va secando nos ponemos con la tapa. Y vamos a sacar con un cúter el interior sin romper la pieza, porque luego la vamos a necesitar para ponerla como decoración. Los laterales son muy sencillos porque nos vamos a ayudar con la regla y lo otro lo vamos a hacer a mano alzada. Tampoco nos vamos a agobiar mucho si esta parte no nos queda perfecta, con que salga de una pieza nos sirve. Y luego ya con la ayuda de una lija repasaremos los bordes para quitar las imperfecciones que nos hayan quedado. Y me vuelvo a repetir, el vídeo está acelerado, ¿vale? Yo he ido muy despacito para evitar que se me rompieran las piezas. Y una vez que lo hemos separado, vamos a pegar la tapa. Y para que os resulte más sencillo, si queréis, podéis forrar el interior antes de pegar la tapa. Bueno, pues venga, vamos a colocarla y seguramente que el lado de la curva lo tengamos que ir ajustando ahora, porque al hacerle la doblez al cartón es fácil que la parte de arriba no haya quedado con la misma forma que la de abajo, pero bueno, lo vamos a ir ajustando y le vamos a poner cinta de carrocero como hicimos con la parte de abajo, para que el cartón no se nos despegue, sobre todo por esta parte de aquí, mientras la cola block se seca. Yo voy pegando trocitos pequeños para evitar que se me haga mucha arruga, ¿vale? Porque aunque luego los voy a quitar, si alguno por lo que sea se tiene que quedar puesto, pues por lo menos que no nos haga demasiado bulto a la hora de forrar. Bueno, pues vamos a dejar que esto seque y nos vamos a poner con las patas. Mirad, vamos a cortar 6 piezas de 2 por 5 y otras 6 piezas de 1,6 por 5. Estas que veis aquí yo las había cortado a 5,5, pero una vez que monté las patas en el piano se me quedaba un poquito alto, entonces yo os recomiendo que las cortéis a 5, pero vosotros podéis darle la altura que más os guste. Y para pegarlas vamos a ir alternando una pieza de 2 sobre la que montaremos otra pieza de 1,6, la siguiente de 2 que la pegamos por la parte de fuera y la última de 1,6 que la meteremos por la parte de dentro y así conseguimos un cuadrado de 2 por 2. Bueno, pues vamos a repetir esto con las piezas que nos quedan y así vamos a conseguir 3 patas, 2 que pegaremos en la parte de delante y una que centraremos en la parte de atrás. Luego más adelante las vamos a forrar, pero mientras lo que vamos a hacer va a ser dejarlas que se sequen y mientras se secan vamos a forrar nuestro piano. Si no queréis forrarlo tampoco es necesario, ¿vale? Porque luego le voy a pintar de queso. A mí me gusta más forrarlos, más que nada porque así en las uniones que hemos hecho con la cola le damos más resistencia y si hay algún tipo de accidente es más difícil que se nos despegue. Pero como os digo, si queréis este paso lo podéis saltar, papel craft que os ahorráis y si como yo queréis reforzarlo, lo que podéis hacer también es utilizar cartulina en beige, ¿vale? No hace falta que sea papel craft, que al final la cartulina nos va a salir más barata
y como luego lo que os digo va a ir pintado con gesso, al final nos va a quedar igualmente un piano prácticamente blanco. Lo forremos como lo forremos. Y lo que vamos a hacer va a ser cortar tiras de 2 centímetros que vamos a dividir al medio por la medida que tengamos de nuestro piano. No os voy a dar las medidas, ¿vale? Porque lo que os comenté, dependiendo de la curva, nos saldrán una medida o nos saldrá otra. Entonces lo único que tenéis que hacer es ir midiendo y cortando piezas de 2 centímetros para reforzar todas las juntas. Las 3 esquinas, si no me equivoco, mide 4,8 por 2. Tendremos que cortar 3, una para cada esquina, y luego ya continuamos con los laterales. Antes de pegar vamos a ir comprobando que nos entra y ajustando la medida. ¿Que nos queda un poquito más corto? Pues no pasa nada, porque al final tampoco se va a ver. Es solamente para reforzar, como os digo. Bueno, pues vamos a ir pegando. Y una vez que tengamos esto pegado, vamos con la parte de fuera, que aquí sí que os voy a dar la medida, porque para que luego cuando pintemos con el gesso no se nos note demasiadas marcas, lo que he hecho ha sido reforzar la parte de arriba y la parte de abajo junto con el lateral cortando solo una pieza. Así según os lo digo seguramente que no me habéis entendido, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, pues mirad, terminamos de pegar las uniones del interior y vamos con la pieza que os digo. He cortado una tira de 7,2 por 30,5 y esta tira, como la que pondremos en el otro lateral, está cortada a 1 centímetro más largo tanto por arriba como por abajo para poder reforzar las dos uniones con una única pieza. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner el piano en el centro y dejar 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por abajo. Vamos a marcar la parte delantera del piano sobre el cartón para darle la forma y vamos a pegarlo, dejando el centímetro que os decía. A ver, es una aproximación, no pasa nada si se queda un poquito más por arriba, un poquito menos por abajo o al revés. Eso sí, aquí os aconsejo, bueno, aquí y en toda la parte exterior del piano, echar bien de cola y dejarlo muy bien pegado, porque cuando pintemos con el gesso, si se nos queda alguna zona hueca, al humedecerse la cartulina nos va a hacer pompas. Y aunque luego cuando seca suele volver a su ser, se nota, ¿vale? No se nota demasiado, pero sí que es cierto que algo se nota. Bueno, pues le vamos a pasar la plegadera para que esto se quede bien pegado. Y en la otra esquina os tiene que sobrar más o menos 1 centímetro. Más o menos porque lo que os digo depende de la curva, ¿vale? Este centímetro le doblaremos hacia adentro. Y si lo que estáis utilizando para forrar es papel de 185, papel craft, seguramente os pase lo que a mí, que os cuesta bastante que se quede pegado. Y ahora para doblar las pestañas, en la zona donde hay curva, lo que tenemos que hacer es ir sacando como estos dientes, ¿vale? Y como os digo, este papel craft me está dando un poquito de ruido, entonces lo que he hecho al final ha sido cambiar al taqui, porque este pegamento que tengo en ese bote, el bote es de taqui, pero no es cola taqui, ¿vale? Es otra cola que tarda más en secar y es más líquida, ¿vale? Con lo cual a la hora de presionar el bote pues me cuesta bastante menos trabajo. Y luego también pues si te equivocas y tal pues te da un poquito más de margen para corregir. Pero bueno, como os digo, para no tener que estar ahí pegándome con la plegadera hasta que se queda bien pegado, pues nada, cambio a taqui y ya está. Y si os dais cuenta, lo que voy haciendo es doblar primero un poco con el dedo y allí donde noto resistencia es donde corto los piquitos. Aquí ya he optado por ponerme una base para poder presionar con las dos manos. Y vamos a continuar haciendo lo mismo por toda la pestaña. Y si no queréis complicaros mucho, lo que podéis hacer es de primeras cortar toda la pestaña con los piquitos y luego ya pegáis. La verdad que forrar la tontuna esta de la curva nos va a llevar su ratito. Sobre todo porque no quiero cortar el vídeo, ¿vale? Para que veáis el resultado final. Seguimos echando cola como si no hubiera un mañana.
el trabajo que me estará dando pegar este papel craft. No os lo imagináis, ¿eh? Y terminamos ya por fin con la parte de abajo. Bueno, pues esto mismo lo vamos a hacer también con la parte trasera. Así es como a mí me ha quedado. Y ahora vamos a terminar pegando la pestaña que nos quedaba pendiente, ¿vale? La del lateral izquierdo. Esta pestañita. Y ahora para forrar el otro lado que nos queda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cortar una tira de cartulina 1 centímetro más grande por arriba y 1 centímetro más grande por abajo para poder forrar y reforzar las esquinas con una sola pieza. Esta pieza mide 7,2 por 18,8. Es unos milímetros más larga que la base, pero como todavía tenemos que darle la forma delantera, así evitamos que se nos quede corta. Luego, si acaso por la parte de atrás nos sobra algo, le pasamos al ras el cúter y ya está. Venga, pues tumbamos el piano sobre la pieza, dejando 1 centímetro por la parte de arriba y 1 centímetro por la parte de abajo, y lo que vamos a hacer es marcar el contorno y recortar para darle forma. Como veis, la parte donde van a ir las teclas, ahí no estoy haciendo la doblez de 1 centímetro. Y es que para no complicarnos demasiado, vamos a dejar sin forrar los dos laterales interiores. Y recordar echarle bien de cola para que luego cuando lo pintemos no se nos ahueque el papel. Doblamos bien las pestañas. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta si nos ha sobrado un poquito en el lateral de arriba. Mirad. Entonces lo que hacemos es pasar la cúter despacito para no rajar el papel de arriba y quitamos el sobrante. Mirad, yo ahí en la parte de arriba he cortado en diagonal para que no monte la cartulina una encima de otra y así hacemos menos bulto. Pero vamos, que no es necesario. Si os dais cuenta, unas veces lo hago y otras no. Repasamos también por aquí para que nos quede bien enrasada la cartulina con el cartón. Y cuando lo tengamos a nuestro gusto, pegamos las pestañas. Pegamos la de arriba y vamos con la de abajo. Y ahora cuando terminemos aquí vamos a forrar la parte delantera, que vamos a hacerlo también en una sola pieza. Vamos a cortar una pieza de 9 por 15,5 y la vamos a marcar a 1,2, a 4,8 y a 3. Vamos a marcar las dobleces, una hacia un lado y la otra hacia el contrario. De esta manera, con una sola pieza ya tenemos dos partes forradas. Y antes de pegar vamos a comprobar que nos encaja perfectamente la pieza, porque aquí como no vamos a forrar los laterales, nos interesa que esta cartulina nos quede bien ajustada. Entonces yo voy a empezar pegando las dos partes que son más anchas y me voy a dejar la pestaña de 1,2 para el final para evitar que al doblar la cartulina me tire de la parte de abajo y me deje el cartón visto. Aquí también voy a cortar las esquinas, pegamos la pestaña y una vez que ya hemos hecho el exterior nos vamos a ir a terminar la parte de dentro y vamos a cortar una tira de 4,8 por 25,6. Ahí en la medida os he puesto más o menos porque es fácil que esta medida no sea la correcta, ¿vale? Así que antes de pegarlo comprobar que no la tenéis que modificar. Y para el lateral izquierdo cortaremos una tira de 4,8 por 15,2 aproximadamente. Y hacemos exactamente lo mismo. Comprobamos antes de pegarla. Ahora para forrar la parte de abajo voy a utilizar el piano como plantilla. Entonces le pongo encima de la cartulina y recorto el contorno. Y para forrar el interior voy a utilizar como plantilla el cartón que teníamos reservado que nos va a servir para hacer la tapa. Y vamos a recortar dos piezas, una un poquito más pequeña que será la que metemos dentro y luego otra que vamos a ponerla aquí encima. Mirad, con este cartón
es con el que vamos a recortar las dos piezas. Bueno, pues esta, que es exactamente igual que esta tapa, la vamos a poner aquí. Y antes de pegarla vamos a ponerle dos bisagras, que luego uniremos con este cartón. Entonces las bisagras miden más o menos 2 centímetros, son muy pequeñitas. Y antes de pegarlas vamos a presentarlas para ver dónde queremos ponerlas. Y vamos a empezar por quitarle al cartón que hemos estado utilizando de plantilla 2,3 centímetros. De esta manera la tapa de arriba se nos va a quedar más pequeñita. Bueno, pues ahora que ya lo tenemos hecho, mirad, vamos a poner la primera bisagra a algo más de 1 centímetro desde la parte de arriba y la misma medida más o menos desde la parte de abajo. Yo esto no lo he medido, ¿vale? Lo he hecho un poquito a ojo. Donde veamos que nos gusta cómo quedan, pues ahí las ponemos. Retiramos el cartón con mucho cuidado para que no se nos muevan y vamos a marcar con el lápiz dónde irán los agujeros que tenemos que hacer para poner los brad. Quitamos la pieza, hacemos los agujeros con el punzón y si no queréis que se vean los brad, este sería el momento de ponérselos, ¿vale? Los dejáis puestos y así lo tapamos luego a la hora de forrar. Yo, como los voy a dejar vistos, voy a fijarlos con un poquito de pegamento para que no se me muevan. Yo utilizo este taqui blanco que la verdad que me va muy bien para pegar cosas así como de chapa o de otro material que no es el papel. Seca bastante rápido y la verdad que tiene bastante agarre. Y vamos a ayudarnos también de la pieza de cartón para apoyar nuestras bisagras y que se nos queden las dos a la misma altura. Mirad, ahora que está pegado, ponemos el cartón y lo utilizamos de apoyo. Vale, ahora ya vamos a forrar. Vamos a extender por toda la parte superior una buena cantidad de cola para que se nos quede muy bien fijada la cartulina, porque ahora tenemos que romper para sacar el interior. Entonces, si no se nos queda bien fijado, corremos el riesgo de que se nos raje por donde no está bien pegado. En la bisagra vamos a echar también un poquito de pegamento del que estéis utilizando para pegarla, en caso de que, como yo, estéis utilizando un pegamento especial, y vamos a pegarlo. Lo que os digo, aquí vamos a dejar que esto seque bien antes de rajar. Una vez que ya esté seco, vamos a poner también los brad, si los habéis dejado vistos como yo, y evidentemente hasta que no abramos no vamos a poder cerrarle las patas, pero bueno, así nos ayuda también a sujetar el cartón. Bueno, pues ahora con la cúter bien afilada hacemos aquí un roto. Aquí no pasa nada si se raja. Y ahora vamos a buscar el filo del cartón, ¿vale? Presionáis un poquito con el dedo para que se quede marcada la cartulina. Y a partir de ahí metéis a ras y vamos a ir cortando todo alrededor. También podríamos haberle hecho una pestaña de 1 centímetro y doblarla hacia adentro, pero es que es complicarnos la vida y la verdad que aquí no es necesario. Seguimos vaciando. Y cuando ya tengamos todo el contorno terminado, lo que vamos a hacer va a ser echar un hilo de cola por el filo del cartón por si nos hubiera quedado algún pelillo o algún trocito de cartulina mal cortada. Repasamos con la plegadera hacia adentro y ahora ya sí podemos abrirle las patillas a los brad. Vamos a intentar que no nos sobresalgan por fuera. Yo voy a aprovechar a pintar el piano antes de poner la tapa, así no tengo que estar pendiente de cómo ponerla o no ponerla para que no me moleste. Voy a utilizar este, que es el que tengo, el de Amelie, que no soy experta, así que no sé si será mejor o peor. Es el que compré porque era más económico y hasta que se me gaste es el que utilizo. Así que estoy abierta a recomendaciones. Que ya sabéis que todos los consejos que me dais son súper bien recibidos, porque yo voy aprendiendo sobre la marcha. Y hablando de sobre la marcha, mirad lo que he recortado para las patas. He cortado 3 cuadraditos de 1,6 por 1,6, ¿vale? Y esto va a servirme para reforzar el agarre del piano sobre el cajón. Entonces, una vez que le hayamos forrado las 3 patas, vamos a ponerle este cuadradito aquí dentro con mucho cuidado. Lo vamos a pegar, aquí os lo estoy enseñando superpuesto, pero hay que pegarlo con la bloc. ¿Vale? En principio nos tienen que encajar perfectamente y así esta base extra nos va a hacer que nos agarre mejor el piano. Bueno, pues mientras seca el queso vamos a forrar las patas y ya las dejamos preparadas. Y vamos a cortar 3 tiras de 8,5 por 5 centímetros. Vamos a dividirlas en 4 partes de 2 centímetros y una de 0,5.
que nos va a servir de pestaña, porque según vayamos pegando las partes nos va a ir faltando un poquito de cartulina. Entonces cuando peguemos la última, esta pestaña de 0,5 nos va a hacer de extra y no se nos va a ver el cartón. Y mirad lo que os digo, vamos a empezar primero pegando la pestaña de 0,5 y nos vamos a dejar la última parte de 2 centímetros para el final, para así poder ir tirando y ajustando el resto. Pegamos la última solapa y aquí os daréis cuenta lo que os decía, que seguramente no os llegue al final, de ahí el medio centímetro que habíamos dejado para evitar que se viera el borde del cartón. Yo ya he forrado las 3 patas, así que le voy a poner los cartoncillos que había cortado como base. Y aquí, como siempre, os recomiendo que primero probéis si la pieza encaja, porque puede ser que a la hora de cortar el cartoncillo o de montar la pata, alguno de los lados nos haya quedado un poquito más grande que el otro. Y es fácil que la solución sea o girar la pieza o girar la pata. Cuando ya tengamos el cartoncillo colocado, yo lo que hago es echar un poquito de cola bloca alrededor y lo repaso con el dedo para que se filtre por si hubiera alguna zona por la que no hubiera llegado bien la cola. Como veis, ya he terminado con las 3 patas y mientras seca vamos a terminar de poner la tapa al piano. Y vamos a utilizar esta pieza para sacar 2 plantillas que luego nos servirán para forrarla. Pero como tenemos que tapar las bisagras, primero montaremos la tapa y después forraremos. Entonces vamos a colocarla en la posición en la que queremos que vaya, vamos a marcar los agujeritos donde tenemos que meter los brads y una vez que tengamos los agujeros hechos, vamos a fijarlo con la misma cola con la que fijasteis el otro lado de la bisagra. En mi caso, el bote blanco de Taki. Ya sabéis que yo me apaño con lo que tengo. Ya me gustaría a mí tener un pegamento para cada cosa, pero como no es el caso, alguna vez he utilizado el glitter para pegar este tipo de cosas y la verdad que también da buen resultado. Lo único que sí que es cierto que necesita un poco más de tiempo de secado. Os lo digo por si no tenéis un pegamento fuerte, pues que sepáis que ese también os puede servir. Bueno, pues vamos a colocar la pieza en su sitio y vamos a poner un punto de apoyo que nos sujete la tapa para que mientras el pegamento termina de hacer su trabajo no se nos caiga. Además, como ahora vamos a forrarla, así evitamos que se nos despegue mientras hacemos algo de presión. Bueno, pues ya tenemos esto sujeto y vamos a forrar. Y fijaos, la unión de la bisagra nos empuja el papel un poquito hacia afuera, entonces vamos a hacer como una especie de cajeo. Vamos a marcar dónde empieza y dónde termina la bisagra. Y ahora a mano alzada, tampoco vamos a medir demasiado, ¿vale? Vamos a quitarle algo menos de 2 milímetros. Y ahora la cartulina nos va a quedar completamente encajada en las bisagras. Mirad, no sé si se aprecia bien, es muy poquito lo que le he quitado. Y ahora ya sí lo vamos a pegar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner los brads y vamos a aprovechar que tenemos los agujeros por la parte de arriba para hacer los agujeros a la cartulina con la que hemos forrado. Ponemos los 4 brads. Les abrimos las patillas y terminamos de forrar con la otra cartulina que teníamos reservada. Lo siguiente que haremos será pintarlo de blanco y por último pondremos las patas. Y este sería el resultado. Yo las bisagras las he ido quitando la pintura con las uñas, ¿vale? Para dejarlas del color que traían, tanto la bisagra como en los brads. También los podéis dejar en blanco. Y ahora vamos a poner las patas. Mirad. Vamos a trazar una línea de lado a lado del piano a 3 centímetros y luego de la parte de abajo hacia arriba vamos a hacer una marca sobre la línea a 1,7 y de la de arriba hacia abajo a 1,7. Y luego en este otro lateral vamos a marcar a 3,5 una línea y vamos a marcar desde abajo hacia arriba a 4. Esas marcas son las que nos van a hacer de guía para colocar las patas. La primera la pegaremos desde la marca que hicimos a 1,7 y nos vamos a ayudar de la línea de 3 centímetros para colocarla recta. La siguiente vamos a hacer lo mismo. Ajustamos la pata en la marca que hicimos de 1,7 y nos ayudamos de la línea de 3 centímetros para ponerla derecha.
Y en la parte de arriba vamos a hacer otra vez lo mismo. La apoyamos en la marca que hicimos de 4 centímetros y nos ayudamos con la línea de 3,5. Y ya tenemos las 3 patas colocadas. Vamos a dejarlas secar y terminamos de pintar lo que nos queda con el gesso blanco. Pero el frontal todavía no lo hemos pintado, y es que aquí le vamos a poner otra tira de cartón, que será la que haga de teclado. Y vamos a cortar un cartón de 2,5 por 15,5. Comprobar primero que os encaja perfectamente en el hueco. Vamos a cortar también 2 tiras de 0,7 por 15,5, que van a ser las que le van a dar altura, y que pegaremos encima del cartón de 2,5, no por los laterales, ¿vale? Sino por encima. Bueno, pues vamos a intentar que queden rectos y vamos a dejarlo que se seque bien antes de pegarlo, porque como queda muy encajado, si no se nos va a desmontar. Así que vamos a aprovechar a hacer las cajas y vamos a necesitar 2 cartones de 17 por 21. En 3 de los lados de los cartones, que serán los 2 laterales y la trasera, marcaremos una línea de 0,5. Vamos a cortar 2 cartones de 16,5 por 3,6, que van a ser los laterales, que pegaremos hacia adentro a partir de la línea de 0,5. Este va a ser el cajón pequeño, y para el cajón grande vamos a cortar 2 cartones de 17 por 24, que haremos lo mismo. Marcaremos en 3 de los lados una línea a 0,5. Y vamos a cortar también otros 2 cartones de 16,5 por 3,6, que serán los laterales, que también pegaremos hacia adentro a partir de la línea de 0,5. Bueno, pues ahora que ya tenemos todas las piezas, vamos a encolarlo. Vamos a pegar la tira de cartón hacia adentro de la línea que habíamos marcado de 0,5, y en la parte que será la delantera de nuestro cajón vamos a dejarlo al ras del cartón de abajo, ¿vale? Y por la parte trasera nos va a quedar medio centímetro más corto. Yo me voy a ayudar de estas piezas para que me quede recto, aunque si os soy sincera, la verdad que me apaño muchísimo mejor siguiendo las líneas del tapete de corte que poniendo estas piezas. Pero bueno, ya que las tengo, pues habrá que usarlas. Y vamos a poner la otra pieza en la misma posición. La enrasamos con la parte delantera de nuestro cajón y por la parte de trasera nos va a faltar medio centímetro para llegar al final. Y he aquí mi pelea para encajar las esquineras y que esto no se me desmonte. Vamos a ir también repasando con el dedo para quitarle el exceso de cola que hayamos podido poner, y aquí es muy importante porque si no luego el cajón no nos va a entrar. Bueno, pues termino de pelearme con las esquineras y antes de pegarle la tapa vamos a dejar que esto seque un poco. Mientras vamos a montar el cajón grande y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a enrasar con la parte que será la delantera de nuestro cajón y en la parte trasera nos sobrará el medio centímetro. Coloco las esquineras para evitar que se me doble mientras pego el otro lateral. Y en este lateral lo mismo. Y mientras la cola de este cajón va secando, vamos a terminar de poner la tapa del primer cajón, que ya más o menos estará lo suficientemente seca como para manipularlo. Ponemos cola en los cartones laterales y ahora vamos a ponerlo en posición vertical para poder guiarnos por las líneas que habíamos marcado en la otra tapa. Lo vamos a apoyar por el lado donde estaba enrasado los laterales con la tapa de abajo, para que así nos sea más fácil y nos quede recto. Por la parte de arriba nos tiene que sobresalir el medio centímetro en ambas tapas. Y con el otro cajón vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos la cola. Ponemos la tapa, haciendo coincidir con el interior de las líneas que teníamos marcadas, y ya tenemos nuestro segundo cajón.
Luego, cuando tengamos los cajones decorados y empecemos también a decorar el piano, veremos a ver en qué posición lo pegamos. De momento, lo siguiente que vamos a hacer va a ser forrar los cajones. Bueno, pues para forrar los cajones, ya sabéis, vamos a coger las medidas que tenemos, vamos a cortar tiras de 2 centímetros que doblaremos al medio, ¿vale? Y con esto reforzaremos las uniones que hemos encolado. En este caso, para el interior, son 4 tiras de 16,5 por 2. Doblamos al medio y aquí he cortado un poquito en ángulo, pero realmente tampoco es necesario, lo podéis dejar recto. Bueno, pues vamos a pegar en los 4 laterales estas 4 tiras y ahora vamos a forrar los 4 cantos de los cartones laterales. Para ello vamos a cortar 4 trocitos de 3,6 por 2 que también vamos a doblar al medio. En este caso vamos a pegar primero un lateral y mientras va secando doblamos en ángulo de 90 grados para ajustar la primera doblez que hemos hecho. Cuando más o menos esté ya seco el lateral que hemos pegado, vamos a doblar hacia adentro, ¿vale? Así evitamos que se nos levante. Y una vez que hayamos dado la forma, echamos cola y pegamos. Pasaremos también la plegadera por el canto para que nos quede la forma bien marcada. Bueno, pues yo ya he hecho 3, este sería el último. Hay que asegurarse de que todas las tiras que vamos pegando están muy bien pegadas, ¿vale? Porque si no luego vamos a tener problema a la hora de meter el cajón. Ahora vamos con los laterales exteriores y vamos a cortar 4 tiras de 17 por 2 y las vamos a dividir en 1, 0,5 y 0,5. Vamos a doblar una pestaña hacia un lado y la otra hacia el contrario y así nos va a quedar como una especie de Z. ¿Veis? Esta es la forma más o menos que nos tiene que quedar. Y esta es la posición en la que la vamos a pegar. El lado que mide 1 centímetro va hacia abajo y con él vamos a forrar los cantos de las tapas. Y con las otras 2 dobleces de 0,5 vamos a reforzar la unión. Así nos vamos a quitar 2 partes con una sola tira de cartulina. Y vamos a empezar pegando las 2 dobleces que miden 0,5. Para que, como hicimos en los cantos anteriores, se nos vaya secando antes de doblar hacia detrás y así evitamos que nos tire el cartón. Y ahora aquí en un lateral nos va a sobresalir medio centímetro de cartulina, ¿vale? Mirad, aquí. Ese trocito de ahí nos sobresale. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cortar a ras con la cúter y lo pegamos a la base del cajón. Ese trocito le pegamos ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes con los cantos de los frontales del cajón. En este caso yo en vez de marcar primero he echado directamente la cola porque la parte trasera ya está bien seca y al doblar no me va a tirar de la cartulina. Marcamos, doblamos y con paciencia pegamos esta parte. Digo con paciencia porque la cola esta es un poco lenta y no va tan deprisa como a mí me gustaría. Bueno, pues una vez que esto está seco vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros 4 laterales. Vuelvo a tener 3 y venga, pues hacemos el último. Encolamos primero las 2 partes que miden medio centímetro, pegamos y en el lado que sobresalía medio centímetro del lateral hacemos un corte con la cúter y lo hacemos caer para pegarlo en la base del cajón. Encolamos el centímetro, marcamos bien la parte del canto y doblamos hacia atrás. Y aquí le damos a conciencia con la plegadera para que se quede bien pegado. Ya tenemos nuestros 4 lados forrados, vamos a hacer los 2 cantos delanteros y los 2 cantos traseros. Y para ello vamos a cortar 4 tiras de 24 por 1,5 que vamos a doblar a la mitad. Y en este caso vamos a empezar por pegar la parte que va a la base del cajón, ¿vale? La trasera. Encolamos. Y vamos a pegarlo.
Y mirar, aquí tenemos que saltar las dos tapas laterales del cajón. Entonces, vamos a dejar bien fijado esta parte, le vamos a dar también un poquito por la parte del canto para que la cola vaya secando y así ahora nos facilite el corte. Y ahora con la cúter vamos a hacer un corte en la parte interior a ras del cartón lateral y en el otro lado vamos a hacer lo mismo y ya siento que no se vea, pero es que me salí de plano. A ver si en el siguiente os lo puedo mostrar mejor. Bueno, pues doblamos hacia adentro y vamos a dejarlo bien pegado, que ya sabéis que todo lo que vaya en el interior tiene que estar bien pegado para que luego no tengamos problema con el cajón. Ahora nos quedan pendientes por pegar las dos esquinas que también nos sobresalen. Y yo lo que he hecho ha sido dejar solamente el trocito de cartulina que va a ir pegado al canto del cartón y con la cúter quitar el sobrante. Venga, que voy a repetir que creo que en esta se ve mejor. Encolamos. Pegamos primero sobre la base del cajón. Y cuando ya tengamos esta parte bien fijada, vamos a doblar hacia adentro, marcando bien el canto. Para poder meter la cartulina daremos un corte por la cara interna de los cartones laterales y pegamos hacia adentro. Vamos a procurar pegar bien la cuchilla a la cara interna del cartón para que nos quede el corte lo más ajustado posible y volvemos a repasar con la plegadera para que se quede todo bien pegado y los cantos bien marcados. Ahora ya solo nos queda quitar el sobrante. Y primero vamos a pasar la plegadera por el canto para que a la hora de pasar luego la cúter no nos llevemos el trocito que tiene que taparlo, porque como la cartulina está encolada está bastante más blandita y es fácil que al tirar de la cuchilla se raje, sobre todo si llevamos usando la misma cuchilla todo el proyecto, que ya tiene su ratito. Bueno, pues mirar, así me ha quedado. Y esto la verdad que tiene una desventaja, y es que como la zona de agarre es muy estrechita, pues tenemos que pegarlo muy bien, pero aún así corremos el riesgo de cualquier roce nos despegue el trocito este de cartulina. Si encontráis otra forma de rematar este trocito, la verdad que yo os animo a que probéis. Termino con el otro lado. Y vamos con el otro lado, que este es más sencillito. Y es que como aquí tenemos ese extra de cartón que sobresale de medio centímetro, pues a la hora de forrar no vamos a tener que hacer ningún corte, porque la medida de la cartulina nos va a quedar bastante ajustada. Entonces hacemos lo mismo, empezamos por abajo. De esta manera también aprovechamos que al doblar la cartulina el lomo del cartón le va a robar 2 milímetros, que va a hacer que al terminar de doblar hacia adentro no nos choque con las paredes laterales. Bueno, pues terminamos de repasar bien con la plegadera y hacemos lo mismo con el último frontal que nos queda. Y aquí yo ya voy a avanzar hasta el siguiente paso. Bueno, pues yo ya tengo todos los cantos forrados y vamos a terminar con el interior y los laterales. Aquí podéis hacer dos cosas. Bien podéis forrar con papel craft como lo voy a hacer yo, o dejarlo así y más adelante forrarlo con papel decorado. Porque papel decorado le vamos a poner, ¿vale? Entonces de esa manera os ahorraríais el papel craft. De todas formas, os pongo las medidas por si queréis forrarla. Y para el interior serían dos cartulinas de 22,4 por 17 más dos cartulinas de 16,5 por 3,4 que serían los laterales. Y para el exterior vamos a cortar dos cartulinas de 24 por 17 y otras dos cartulinas de 16,5 por 3,4, que serían para forrar los laterales exteriores. Pero como os vengo diciendo, comprobad siempre las cartulinas antes de pegarlas, por si acaso tenéis que modificar alguna medida o por si a mí se me ha ido la pinza y os he dado la que no es. Y para terminar, forramos la parte de arriba y la parte de abajo de la caja. Y la segunda caja vamos a coger las medidas y a forrarla siguiendo el mismo sistema que hemos utilizado con la primera. Vamos a terminar ya el tutorial aquí, que es bastante larguito, y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo y hasta luego.